Y a lo mejor llega un momento, puede ser que antes o después para algunas personas, en donde ya sabes, ¿qué quiero? Oye, vamos a ir a cenar a un restaurante en la Condesa que acaban de abrir. Pero ve la lluvia, el tráfico, lo que vamos a hacer, no No, güey, gracias. no voy. ¿Cómo era la educación? ¿Cuántos hijos había? ¿Cuál era el papel de la mujer? Por ejemplo, pues en México las cuidadoras somos mayoritariamente mujeres, ha ido cambiando, pero culturalmente el cuidado le toca a la mujer. Pero ¿qué va a pasar ahora que para mantener a un hijo se necesitan 2 sueldos? Y yo creo que sí pasa porque ves de repente a una persona mayor, que a lo mejor la ves que le gusta salir a caminar, regresarse a su casa, leer un libro, comer lo que haya y descansar en la tarde. Tú dices, ¿sabes qué? Pobrecito, hay que sacarlo. ¿Por qué, güey? Hoy nos acompaña Yolanda Burgos Uriarte, maestra en gerontología y orientación familiar, autora del libro ¿Qué hago? Mis padres están envejeciendo. Desde su experiencia profesional y personal, Yolanda ha acompañado a muchas familias en el proceso de cuidar a sus padres cuando envejecen. Con una mirada clara y compasiva, nos invita a dejar de evadir estas conversaciones y empezar a planificar desde el amor, con respeto, dignidad y realismo. Nos recuerda que envejecer no es volverse invisible ni perder autonomía, y que los vínculos no deben desaparecer cuando los roles cambian. Acompáñanos en una conversación profundamente humana sobre familia, cuidado, funcionalidad, envejecimiento y la urgencia de hablar a tiempo. Yolanda, bienvenida. Eh, ¿Qué podemos pensar o cómo podemos identificar si nuestros padres están envejeciendo? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Por favor. ¿Cómo lo podemos identificar? No son los años, no son los prejuicios sociales. Realmente podemos identificar que nuestros padres están envejeciendo cuando ellos ya se sienten viejos. Hay distintos tipos de edades, ¿no? La edad legal, que son los 60 años, la edad de tus órganos, que es la biológica, que hay gente que tiene, por ejemplo, unos pulmones mucho más envejecidos a los 40 que personas que nunca han fumado a los 80, pero la más importante es la edad individual. Si yo te pregunto de qué edad te sientes, esa es la importante, Qué buena porque pregunta. sobre esa es como actuamos, por cómo nos sentimos. Ahora, pero si me haces esa pregunta de qué edad me siento, yo iría siempre hacia atrás, no hacia adelante. Exactamente, es lo mismo que pasa con nuestros padres, ¿no? Todos nos sentimos más jóvenes, a menos de que tengamos una enfermedad discapacitante o crónico-degenerativa, pero en términos generales, en un envejecimiento normal, todos nos sentimos mucho más jóvenes de la edad que tenemos. Mira. Pero parece mentira que los hijos tienden a hacernos más viejos de lo que en realidad somos. Ah, caray. Entonces la pregunta sería, ¿qué hago? Mi madre está envejeciendo. ¿Ah? Así es el nombre de tu libro, ¿no? Sí, ¿qué hago? Mis padres están envejeciendo. Yo tuve un caso con una paciente que entró a proceso terapéutico por otra razón, pero cuando ella me empezó a describir a su madre, me decía, es que yo la tengo que llevar al súper, le tengo que preparar las medicinas, tengo que hacer la cita con los médicos. Le dije, oye, ¿y qué edad tiene tu mamá? 60 años. Y bueno, ¿qué enfermedad o condición tiene? Asma. Pero ¿por qué una persona sin una enfermedad discapacitante la tratas así? Es que ya tiene 60 años. Una Entonces, chamaquita. sí, Una chamaquita, ¿cuál es el problema? yo tengo 60 años, ¿no? Entonces, ¿por qué una edad cronológica va a definir la relación que entablamos con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros socios, con nuestros clientes, ¿no? Eso es bien importante. Por eso yo estoy convencida de que la edad importante de envejecimiento es la individual. ¿Cómo me siento? O sea, una conversación contigo mismo y decir, ok, ya puedo hacer tales o puedo no hacer tales cosas. O cómo empieza esa conversación con uno mismo. ¿Cómo empieza? Tan fácil como el fin de semana, mi hija me invitó a hacer un hiking de 42 kilómetros en 2 días. Dije, no, mi vida, gracias. Eso no es para mí. Yo no voy, ¿no? A los 16 yo hubiera dicho yo no voy. De los 10, yo me iría a los 14. No, Hoy. no, no, no. ¿No? Pero uno ya sabe ese tipo de cosas, ¿no?
Ya, por ejemplo, en el grupo de amigos preferimos mejor las comidas que las cenas. Ya no aguantamos las desveladas. O sea, las personas nos vamos dando cuenta de nuestra propia realidad. Ahora, de ahí andarle diciendo a todo el mundo, oigan, ya soy viejo, ya soy muy mayor. No es, pero sí el entorno escucha con atención y con paciencia y podemos empezar a volvernos sensibles a esas muestras. Sabremos que nuestros padres ya están envejeciendo, pero no como nosotros pensamos. Ahora, no podría ser también que cuando llegas a cierta edad, tus gustos van cambiando. Y, por ejemplo, hay una edad en la que quieres tener que ver con todo el mundo. Vamos a tal fiesta y vamos a tal lugar y vamos a conocer y vamos a hacer no sé qué. Estás como no necesitado, Ávido. pero ávido de conocer y de estar con más gente y de oír otras historias y de tratar con todo tipo de personas, de culturas, etcétera, etcétera. Y a lo mejor llega un momento, puede ser que antes o después para algunas personas, en donde ya sabes quiénes son tus amigos y ya no quieres más. Y dices, oye, vamos a ver que te va a caer de maravilla este güey en la cena. Y sabes qué, seguramente es un tipazo, pero pues, o sea, amigos ya tengo, güey. Ahorita más de mis actividades es, me despierto temprano o tarde o lo que sea, pero como que tus hábitos van siendo más rutinarios, si así los quieres ver, o más cómodos para tu manera de ser. Por ahí lo de viejo mañoso. Por ahí lo de viejo mañoso. Vas agarrando exactamente. tus mañas de verdad con la edad, pero eso no necesariamente se relaciona con que te Con que sientas estés viejo. viejo, ni con que te sientas Y viejo. con que te sientas viejo, Simplemente con que estás estés mucho más definido en lo que te gusta y lo que lo no. que quiero. Oye, vamos a ir a cenar a un restaurante en la Condesa que acaban de abrir. Pero ve la lluvia, el tráfico, lo que vamos a hacer, no gracias. No, güey, no voy. No voy. Los invito a cenar a la casa si quieren. Yo les hago de cenar, pero no voy a irme a la Condesa, a un lugar nuevo. Y a lo mejor no tiene nada que ver con que me sienta viejo. Exactamente. Comenzaste diciendo esto. Hay una edad. No, no hay una edad. Es un proceso y se llama el proceso de vida. El desarrollo que tenemos no es lo mismo cuando hablamos de niños que de aborrecentes, que de adultos jóvenes. O sea, el envejecimiento está dentro del mismo ciclo de vida que hay. No hay una edad y ahí es donde está como la injusticia o lo que ahora se llama edadismo, que es la discriminación por edad, que hay una edad en donde ya no haces esas cosas. No, es un proceso. La energía va siendo diferente. Dentro de las teorías del envejecimiento hay una que se trata de la desvinculación. Es decir, que conforme vamos avanzando en edad y vamos cerrando este ciclo, ya te vas desvinculando de ciertas cosas y de ciertas personas y te vas volviendo más selectivo, a veces antes, a veces después, pero es parte del proceso, porque dentro de esta teoría hay un detalle que dice, morirte con vinculaciones muy fuertes es muy difícil. Entonces, el mismo proceso de vida te va diciendo ya hacia el final, pues vete volviendo más selectivo, suelta. Por eso cuando se muere un joven es tan doloroso, porque todavía está lleno de esa energía vital, de esas relaciones, de esas ganas. Y las personas, y vamos a llamarles viejos, porque gerontológicamente es lo correcto, conforme nos volvemos viejos, pues vamos cortando esos lazos para que cuando partamos sea mucho más fácil. No hay nada más lindo que ver morir un viejo bien, ¿no? Habiendo completado ese ciclo. La conversación con los padres es como una puerta que gira, ¿no? O sea, la conversación la tiene que empezar el padre cuando identifica que está grande o el hijo que también está envejeciendo y pues se preocupa por lo que le puede ocurrir al padre eventualmente. Pues yo tengo una mamá que tiene 72 años y la veo muy joven todavía. Yolanda, la edad correcta para hablar con tus padres con respecto a esto o que tus padres empiecen a hablar con los hijos al respecto de que se hicieron grandes o que ya empieza una nueva etapa, ¿cómo la identificamos? ¿Qué edad es esa? Mira, volvemos a que el envejecimiento es un proceso, ¿no? Entonces, uno de los primeros síntomas de que ya estamos empezando a mermar en ciertas cosas es la vista, es lo más evidente, ¿no? Sí. Sí. Cuando ya no ves, ¿Qué me habla? No, pero no, que ya no ves de cerca, que es alrededor de los 40, ¿no? Se llama vista cansada. Y entonces ya todos nos prestamos los lentes porque todos tenemos más o menos la misma graduación.
ese es un síntoma de que empieza uno a mermar, ¿no? A partir de los 50 empecemos a volvernos un poquito más lentos. Ya no somos tan rápidos, vamos reaccionando un poco más lentos. Entonces, no hay edades. Yo conozco personas de 85 que hacen yoga como no lo haría una chica de 30 años. Por eso es tan individual, pero si hablamos de generalidades, Claro. yo creo que algo muy importante, si es que se tienen hijos, porque hay muchas personas que envejecen que no tienen hijos, pero ya cuando los hijos empiezan a ir, es cuando uno empieza como este proceso de introspección de decir, bueno, ya nos quedamos solos. ¿Quién son? ¿Nos llevamos bien? ¿O qué va a ser de nosotros? Ya ven, empiezan a llegar los nietos, como que el mismo entorno te va diciendo que ya estás pasando a otra edad, a otro Otra etapa. así, tramo del camino en otra etapa, ¿no? Y entonces si te empiezas a cuestionar, oye, ¿qué hago yo con esta casota? Si ya quedamos dos, ¿no? Y empiezas a planear, oye, tenemos salud, todavía las rodillas nos funcionan, pues vamos a viajar y vamos a caminar, porque te estás haciendo consciente de tu finitud. Y la finitud lo que nos hace, estos límites, es muchas veces acotar la vida y ir haciendo que nos preguntemos estas cosas, ¿no? Entonces, ¿y si vendemos la casa? ¿Y si nos vamos a un departamento? ¿Y si viajamos más? ¿Y si cómo vamos a invertir? ¿Y qué pasa si tenemos una enfermedad que va a llevar muchos años? Porque antes, pues, nos moríamos de un infarto o de un cáncer, ¿no? Fulminante. Y ahora las enfermedades son largas, eternas. ¿Con qué las financiamos? Vamos a recurrir a los hijos. Entonces, yo creo que cuando hay hijos y estos se van, es cuando uno se empieza a cuestionar muchas cosas. A ver, pero cuando esa persona identifica que está en esa etapa, ¿tendrás algún tipo de estadística o pudieras orientarnos para cuántos lo ven como optimistas de la etapa que viene y otros que lo ven como tragedia? ¿Hay algún tipo de relación en este sentido? Porque ahí es donde viene la preparación y el éxito de tu vejez también, ¿no? Claro. La mayoría de las personas que estamos envejeciendo sanas, o sea, sin una enfermedad Sí, sí. brutal, somos muy optimistas, ¿no? Y hay este sentido de vida. Y prueba de ello son estos centros culturales para la tercera edad, por ejemplo, la Universidad de la Tercera Edad que hay en unas delegaciones o estos centros para adultos mayores, están llenos de personas que van a aprender cosas, a bailar, o sea, a convivir. La cantidad de romances que salen de esos lugares es increíble, Caray. ¿no? Entonces, realmente creo que la visión de que el envejecimiento es una tragedia es de generaciones previas, Porque es lo que conoces, quizás. porque yo creo que nos hemos formado una idea que no va de acuerdo a esta realidad. O sea, antes una mujer de 40 años ya era grande. Bueno, de 60 ya ni hablamos, ¿no? Y la esperanza de vida se ha alargado. Ahora, tener hijos a los 35, 40 años no es nada raro. Antes eran embarazos geriátricos. Entonces, como que, por ejemplo, en cuestiones de medicina, de salud, los avances han sido brutales y se ha alargado mucho la cantidad y la calidad de vida, pero socialmente no estamos preparados para ello. ¿Y quién nos prepara? O sea, si ocurrió de facto la tecnología, la modernización o lo que fuera que ha ocurrido, que ha hecho que la gente sea más longeva, ha hecho que, pues, de alguna forma cambien los patrones de conducta, incluso demográficos. Eh, ¿Qué cambia en la mente de la persona que quizás ve el pasado como algo que es lo que va a ocurrir? Me refiero, una persona de 60 años hoy no es la misma de hace 20 años. Ahora hace 20 años tenía 40. Por supuesto. Y aunque es la misma, pero con otra edad. Pero digo, un par de ellas hace 20 años con 60 años no se vestían ni siquiera igual, no se peinaban igual. ¿Cómo visualizas el futuro de esta sector etario, por así decirlo? ¿Sector qué? Etario. Etario. Ok. Estamos leyendo mucho. Ok, está bien. De cara a precisamente mirar con optimismo, prepararse, planificar, para no solamente
tener una mejor vida, sino para cuando ya no estén, dejar asuntos en orden, ¿no? Claro. Bueno, sabemos que de lo que no se habla no existe. Y antes hablar de la muerte, ¿no? Decían, no, 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 porque la traes. Tarugadas de ese tipo. El poner en la mesa programas como el de ustedes, donde se vea la vejez como algo de lo que se debe platicar, pero no como cuando éramos jóvenes y teníamos que hablar con el novio para cortarlo. Tenemos que hablar. No, hablarlo en lo cotidiano, hablarlo en los sucesos, como esto que les digo de mi hija que me invitaba a caminar. Yo no voy, mi marido que es más grande que yo sí va a ir, pero bueno, ahí salen los temas, ¿no? O, eh, o sea, de los temas importantes no hay que hablar en medio de una crisis, porque uno no tiene como la capacidad o la serenidad para hablar de esto. Sobre la muerte, sobre la voluntad anticipada, sobre, ¿no? Se habla en los ambientes festivos, es decir, el domingo que estás comiendo con tus hijos. Yo, por ejemplo, tengo una playlist para mi funeral Qué bien. y cada vez que hago una canción padre. Oye, esa la tiene que subir a Paz Post. Exacto. De verdad, la tienes que subir a Paz Post para que le llegue a la persona que le tiene que llegar cuando tú no estés y sea el encargado de ponerla en tu funeral. De otro modo, pues por ahí la encuentran tarde o ve tú a saber. Claro, no, y además ten mi voluntad. Pero Ah, buenísimo. sí, lo voy a hacer porque lo que ustedes están haciendo me parece de lo más lindo. Y entonces un día les dije, pongan esta playlist. Y me dice, ay, pero dice para mi funeral. Y dije, exactamente. Y de ahí sale el tema. ¿Y por qué estas? ¿Y por qué una playlist? ¿Pero qué creepy eres? ¿Pero cómo se te ocurren esas babosadas? Pero abrimos la conversación. Perdón, acabas de decir voluntad. Ajá. ¿A qué te refieres con esa voluntad? ¿Ya has preparado algo? Ah, lo de mi voluntad anticipada. Ok. Sí, es el abogado nos dirá, es este derecho Sí, que sí, sí. tenemos para decir cómo queremos que sea el final de nuestra vida en cuanto a cuestiones médicas y de otro tipo. Yo creo que eso lo explica. ¿Incluiste en tu voluntad anticipada tu playlist? Claro, Ah, mira. sí, la parte médica y además mis Y tu peticiones deseo de, personal. si prolongar o no la vida cuando ya sin asistencia no puede sostenerse sola, ¿no? Más o menos Y donación eso de órganos, concluimos. tiene también que ver con También esas tiene que cosas. ver con la donación de Sí, órganos. no haya este sufrimiento innecesario, pero también incluía ahí que en mi caso, que me lleven un sacerdote para que me confiesen, que, o sea, todas esas cosas que, claro, en el momento de la crisis no lo van a pensar mis hijos. No se preocupen, ya se los digo, saquen el manual, ahí está, o en la aplicación. O las dos, porque te digo una cosa, la aplicación está diseñada también para que tú cargues este tipo de documentos y lo envíes a las personas a quien tienes que enviarlos. No te vas a estar a la suerte de si abren o no el cajón o si se acuerdan dónde lo pusieron cuando se los dejaste. O sea, Entonces, pero oye, ¿sabes qué? Mi jefe estaba loco, no voy a poner esta playlist. Que me dijo a mí, me vale gorro, pues si la tienen. pero si la otros tenemos chicos, todos los demás, claro, exacto, vamos a pues decir, que no, 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 aquí espérate, está. nos la mandó a todos y eso es lo que él quería. Estés en contexto de lo que estamos hablando. Ellos están conversando de una aplicación que es quien presenta este podcast, que permite hacer todo este tipo de cosas. Dejar un mensaje para el futuro, para la persona o las personas que tú quieras que reciban determinada información. Y desde allí, pues, la playlist o cualquier instrucción pasa por Passpose y lo va a recibir en un formato bastante novedoso. Pues estamos convirtiendo toda esa información en tecnología. Utilizamos la blockchain para generar un NFT. Probablemente luego te explicaré qué significa todo esto. Pero lo que estamos intentando es democratizar el acceso a la planificación anticipada. Tú acabas de hablar de tu voluntad. Aquí es digitalizar tu voluntad de alguna manera y garantizar que alguien más lo va a recibir, ¿no? Te voy a decir que justo la semana pasada, esto de cuando abrimos la conversación, entre amigas estábamos hablando, hay unas solteras, otras divorciadas, otras estamos casadas, y hablábamos de todo esto. Y una de ellas va a ser la ejecutora, no van a ser mis hijos, porque no los voy a poner en esa encrucijada. Y me decía, a ver, Yolanda, y entonces que tú cargas todo el tiempo tu voluntad anticipada aquí en la bolsa Claro. o en dónde está. Entonces, esto que ustedes están diciendo me parece más que adecuado porque puede llegar a más personas y el celular ese seguro lo cargamos.
Exactamente, un correo, el Seguro. WhatsApp o algo por el estilo, en cualquier momento te va a llegar esa información posterior a eso. Hablando de planificación, eh, ¿cuál es el error más común que has identificado a lo largo de tu carrera justo en este momento cuando la gente se empieza a hacer grande? ¿Y por qué planifican o por qué no planifican? Y en la familia, ¿cómo se puede fortalecer o se puede destruir cuando existe o no existe planificación? Ándale, es un tema muy amplio. A ver, voy Una a... pregunta a la vez. Sí, Una pregunta de uno mixta en uno. Es aquí compuesta. y compuesta. Este, a ver, yo creo que uno de los errores más grandes que yo veo en la dinámica familiar de una persona que está envejeciendo es que los hijos decidan volverse cuidadores antes de tiempo. Es decir, cuando los padres todavía no necesitan de cuidados, que los hijos, en nombre de un amor malentendido, yo te cuido mucho porque te quiero mucho. Similar a una sobreprotección a un niño. Exactamente, ¿no? Y lo haces un Entonces, malcriado al señor también. Sí, lo por niñificas. Lo supuesto, niñificas. Exacto. le quitas la dignidad. No, perdón, tiene un nombre. Eso es infantilizar. Infantilizar, Exactamente. claro. Pero eso finalmente es quitarte la dignidad, porque nuestra vida es nuestra hasta 10 minutos después de que nos muramos, sí, solo si no haya una incapacidad mental, ¿no? Pero en términos generales, 10 minutos. sí, porque si dices un minuto antes, capaz de que te adelantan. Yo Ok. siempre lo doy largo. Ya, ya. Y así de una vez abarcamos que No, no, también todo bien, todo bien. se cumpla la voluntad de la persona, ¿no? Pero es nuestra y esta es parte de la autonomía de poder tomar mis decisiones sobre lo que quiero. Pero cuando los hijos, como este caso que les decía de que a los 60 años ya le estaban inutilizando, esa mujer, si su madre vive hasta los 90 años, se va a echar 30 años de cuidadora. Qué desgaste, ¿no? Sin necesidad. Un desastre para la mamá, un desastre para ella y para su familia y entorno. Mientras más alarguemos la vida útil E independiente. independiente y autónoma de una persona, va en beneficio propio. Pero si empezamos a quitarles esta independencia antes de tiempo, ese es uno de los peores errores. Oye, ¿tú das terapia? Sí, ¿Le das terapia, digamos que en este caso a los papás o le das terapia a los hijos? yo tengo dos corrientes. Yo soy clínica cognitivo-conductual y atiendo a personas adultas y adultas mayores. ¿Ok? O sea, escucho las versiones de los padres. Pero además, soy gerontóloga y tengo una maestría en orientación familiar. Entonces, atiendo a las familias, pero eso no es un proceso terapéutico. Les doy orientación, entonces normalmente es 1 a 2 sesiones en donde llegan y tuve el caso de una mujer que haciendo yoga, ya muy mayor, hizo una postura, se va para atrás, se fractura y se queda cuadraplégica. Entonces llega la familia y me dice, "Pero, ¿qué podemos hacer?" Y cuando yo oriento a las familias, lo que más me importa es esto, que no pierdan el vínculo de ser hijos por volverse cuidadores. Los que tenemos hijos, yo prefiero tener hijos a cuidadores. Pero hay veces que la conversación con los padres es, ya te tomaste la medicina, ya fuiste al doctor, ya hiciste tus ejercicios, ya le hablaste a... Se convierten en tu mamá otra vez como cuando ibas en primaria. Exactamente. Y se rompe el vínculo que es más importante. Entonces, otro caso. Unos hijos que acuden a mí me dicen, es que mamá trae una depresión espantosa. Y entonces la sacamos a comer los domingos y la sacamos a pasear los domingos. Yo le dije, ¿qué parte de lo que qué palabra de lo que me estás diciendo te hace cortocircuito? Que te saquen. No eres perro, Claro. Me sacaron a pasear. ¿no? O la saco a pasear. La invito a comer. Y entonces lo que hacemos en esta parte del error es tratar a los padres como sujetos de necesidades que nosotros tenemos que cumplir. Y les quitemos esta independencia y autonomía. Entonces a ellos les dije, ¿y por qué en lugar de invitarla a comer no le dices, ma, te invito a comer no para que no te aburras, sino porque necesito contarte algo? Porque tengo este problema, porque me gustaría platicarte de mis hijos, porque yo te necesito a ti. Y ahí se cambia totalmente el paradigma.
Y las personas dejan de ser receptoras de lástima y atenciones, aunque sea con mucho cariño, y las vuelves a convertir en sujetos productivos, necesarios, útiles. Y yo creo que sí pasa porque ves de repente a una persona mayor que a lo mejor la ves que le gusta salir a caminar, regresarse a su casa, leer un libro, comer lo que haya y descansar en la tarde. Tú dices, ¿sabes qué? Pobrecito, hay que sacarlo. ¿Por qué, güey? No, es que muy Porque probablemente, bueno, ese era mi caso. Mi papá no quería salir, decía, "Ah, ¿por qué? Vamos de viaje, ¿por qué? ¿Por qué? En ningún lugar estoy más a gusto que aquí, hago lo que Casa. quiero, como lo que quiero, estoy comodísimo, no quiero salir. Y ahí de vez en vez decía, bueno, ándenle, vamos a comer, pero casi que haciéndonos el favor, no, no. Claro. Es que envejecemos como hemos vivido. ¿No te pasa? Ay, es que mi papá no quiere salir. Oye, ¿le gustaba mucho la pachanga cuando era joven? No, pues no. Entonces, ¿tú crees que al volverte viejo Le va a ya gustar. tienes que...? No, Pues no. no hay manera. Viajar, pasa mucho en viajar. Viajar es complicadísimo, es cansadísimo. Y hay gente que le gusta viajar desde que se van de mochilero a conocer México o a conocer el lugar del mundo que quieras, hasta que tienen su último suspiro, les gusta estar viajando y les gusta estar saliendo. Y hay gente que no, dices, yo no me voy a incomodar, no, nunca he sido ni viajero, o en el caso de los que no nos gusta tanto la pachanga, nunca he sido pachanguero, ni a los 18, ni a los 30, sí, y menos ahorita. Pero sí tienes razón, envejeces como vives y también tienes que conocer a tus papás. Decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué le voy a estar dando lata mejor? Oye, jefe, ¿tienes un ratito? Voy a ir a hablar contigo. ¿Me invitas un café en tu casa? Sí, hijo, órale. Les vuelve a estar feliz. Oye, papá, te quiero contar esto y esto y esto. Ya está, ya lo dejas en paz de que, a ver, papá, te estás haciendo viejo y ya te estás aquí. Vamos a que te saque, vamos a dar una vuelta. Órale. Bueno, ¿No? pero también lo que decías hace rato tú, que ya no te gusta a lo mejor, o sea, cambiaste de gusto, a lo mejor eres el más pachanguero del mundo. Por ejemplo, yo era el que cerraba y apagaba la luz, siempre. Hoy no me gusta ya desvelarme, porque amanezco, o sea, el precio que pago ya no, el costo-beneficio ya no está padre. Ya no te hace divertido despertarte con una cruz espantosa, Ya no, ya hinchado de no. la cara, ya no. Además tienes otras actividades y otros gustos Que que también requieren requieren energía, también que estés mejor. Exacto. Y que antes, bueno, a los 18 años llegabas a las 6 de la mañana y dormías de 6 a 6 de la tarde y te levantabas a las 6 de la tarde buscando la siguiente, O si había necesidad a los veintitantos en tus primeras chambas, llegabas a las 6 de la mañana sin dormir. sin dormir, te echabas un baño, Y suavecito, vámonos. y vámonos a chambear. Y también después otra vez de fiesta. después otra vez igual. Ok, pero hay necesidades ahora que ya no estás dispuesto, ya no estás dispuesto a pasarla tan mal para cumplir con las obligaciones o las actividades que tienes que hacer. O sea, desde jugar golf, por ejemplo, o sea, a mí ya un día llegar a jugar golf crudo, ya, ¿Qué te hace sentido ya? ya es la muerte, ya no la estoy pasando bien. Bueno, ahí yo difiero, yo llego en vivo y no pasa nada. Bueno, Bien. tú sigues siendo un muchachito. Sí. Oye, Yolanda, ahora, has dicho varias cosas que me generan un par de preguntas. La primera, no todos los hijos se encargan de sus padres, ¿verdad? Entonces, ¿existe alguna relación, algún tipo de porcentaje que podamos utilizar como referencia al menos? No sé si de quienes cuidan a los padres o quienes abandonan a los padres, bien sea porque no les interesa o porque no tienen los recursos económicos o como fuera, ¿no? ¿Tienes algún dato al respecto? Mira, estadística como tal no te podría decir, pero sí te puedo decir que culturalmente México somos muy cuidadores. Latinoamérica en general no somos de abandonar a los papás. Es más, por ejemplo, cuando dicen, se va a ir a una residencia, ¡ay! Pero ¿cómo? ¿No tiene hijos que lo cuiden? Exacto. A ver, Es un prejuicio. De alguna forma. claro que son prejuicios, pero además las dinámicas familiares han Es cambiado. cultural, ¿no? Es, Claro. es cultural porque así lo quieres ver y aunque sea para curarte en salud, yo cuido a mis viejos y no los voy a mandar allá. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, hay personas que los cuidan por verdadera vocación, hay otros que los cuidan por necesidad, porque no hay otra manera, ¿no? El latinoamericano de verdad somos mucho más afectivos, mucho más solidarios en la familia. Sin embargo, antes, bueno, en mi generación, que les digo, yo soy del 65, era muy normal familias de 8, 10 hijos, ¿no? Entonces, bueno, siempre había manera de que estos hijos cuidaran a esos padres. Pero ahora que estamos en una realidad que tenemos 1, 2 hijos o ninguno, tenemos que ir proyectando
cómo nos vamos a cuidar. Porque también es una gran injusticia lo que se hacía antes. Pensar que tenías hijos y te iban a cuidar. No, no se tienen hijos para que te cuiden. Ok. Sí, es como que Fatal. se regresa el favor, ¿no? Yo te cuidé de niño, ahora tú me cuidas de Sí. viejo. Bueno, sabes que hasta legalmente hay una obligación de dar alimentos a los adultos Los mayores. padres. Y no me acuerdo técnicamente la edad ni eso, pero existe la obligación legal de darles alimentos a los papás. Sí, sí. Y luego se quedan con tu casa, lo que Bueno, decías un con los poco, de 8 claro. hijos y así, a lo mejor se van 5, 3 se quedan contigo y se acaban quedando con tu casa. Sí, es parte del tema de las voluntades y de los testamentos y todo esto, ¿no? Sí. Que sí es una realidad. Que todavía los viejos de hoy, es que es importante ver a la vejez con los ojos de aquel entonces, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen ahorita 80 años nacieron en los 40, más o menos, ¿no? ¿Cómo era la educación? ¿Cuántos hijos había? ¿Cuál era el papel de la mujer? Por ejemplo, pues en México las cuidadoras somos mayoritariamente mujeres, ha ido cambiando, pero culturalmente el cuidado le toca a la mujer. Pero ¿qué va a pasar ahora que para mantener a un hijo se necesitan 2 sueldos? ¿No? Aquí no hay de qué. Entonces, todo esto está cambiando. Otro cambio social que hay es que antes había un viejo y había gente madura cuidándolo. Ahora nos podemos encontrar personas de 100 años con hijos de 80, nietos de 60. O sea, tenemos 3 generaciones más o menos de personas mayores en una misma familia. ¿Quién cuida a quién? Exacto. ¿Quién cuida a quién? Entonces, tenemos que ir cambiando la mentalidad y por eso insisto en poner estos temas sobre la mesa, porque la sociedad no está preparada para los avances médicos que hay. Fíjate que en otro capítulo, el negrito contaba con mucha razón que el tema de la muerte a todos nos provoca curiosidad y morbo y lo platicamos, siempre y cuando no sea la tuya o la de algún familiar. Porque todas las demás personas, pues para ti son prescindibles, ¿no? Si algún día se va a morir y si algún día se va a enfermar y se lo va a llevar. Así es. Pero el tema, y es lo mismo lo que está diciendo, que bueno que coincidimos porque nosotros pensamos así, que lo más sano es hablar de la muerte como es el desenlace de tu vida. Vive bien para que mueras bien. Vanessa Cope, ¿te acuerdas que estuvo aquí con nosotros? Y hablábamos de la diferencia de la cultura occidental a la oriental. Entonces yo decía que los orientales viven para morir bien, sabiendo que ese es el destino, porque como creen en la reencarnación y en todo lo demás, dicen, si soy bueno en esta vida y en esta vida me va muy bien y hago lo que pueda, mi siguiente vida seguramente será un poquito mejor. Y el negrito también decía, a lo mejor, para el católico, no es una reencarnación como tal, pero sí hay un cielo y un infierno. Tú dices, si vivo bien, me voy a ir al cielo. Y si vivo mal, me voy a ir al infierno. Entonces, como sea, siempre hay esa, digamos que esa consecuencia a la vida que tienes y sin embargo no se platica de tú, porque no es una posible muerte. O sea, la muerte no es posible, es una certeza total al 100% y no se platica. Es cultural, es social. Es hasta contradictorio, ¿no? Porque si eres religioso, pues debería ser un Quédeme con paso, Dios, ¿no? es evolución, ¿no? A ver, un niño, ¿qué le urge a un niño? Pues ya ser jovencito, y al jovencito, ¿qué le urge? Ser adulto. Y al adulto ser un poco más adulto para que te vaya mejor, para todo. Que llega un momento donde ya ahí le paras, ¿no? Dices, ¿Por no, qué? ya no Porque quiero ya, seguir. ¿por qué le paras si se supone que el siguiente paso evolutivo es el cielo, por citar un ejemplo? O una mejor vida reencarnando. Deberías de estar ansioso por llegar a ese momento, ¿no? Pasa que eso no se conoce. No sabes a dónde vas a Bueno, ir. pero a ver, si tú tienes fe, no lo conoces, pero si tienes fe en lo que crees y más o menos tu vida se vive en base a eso, a lo que tú crees, ¿no? Bueno, está la esperanza y está la fe. ¿Sí? Claro, pero tu vida es una incertidumbre completa al Todo. 100%. Sí. Claro, pero mientras no sabes lo que va a ocurrir después, todavía estás aquí. No, pero yo estoy en desacuerdo contigo. Si tú a una persona católica, devota, realmente católica, le preguntas, ¿tú dudas de lo que va a ocurrir después? Te va a decir que no duda nada. Él sabe lo que va a ocurrir después porque su fe así se lo dicta. Y si tú a un budista le preguntas, ¿sabes lo que va a ocurrir después? También te dice categóricamente que sí, Sí. sí Bueno. sabe. A alguien como yo, a un ateo, le preguntas qué va a ocurrir después, yo sí no sé. Agnóstico. No, ateo. Ok. Yo sí no sé.
Ok. ¿Qué va a ocurrir No lo aquí? corrijas. Sí. Es ateo y lo sabe. No, creí que era agnóstico. No, 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 no. Entonces eso es un poco una contradicción, porque si se supone que vas acercándote cada vez más al sitio a donde pues perteneces o que te va a dar el siguiente paso evolutivo, pero no quieres hablar del tema. Sí, no, es algo. Es ¿Por algo qué no quieres hablar del tema? Es incongruente. Vas a la iglesia todos los domingos, los que son católicos, o los que somos católicos. Y por ahí el evangelio, la primera, la segunda lectura, la homilía, incluso todas las partes de la Eucaristía o de la celebración eucarística, hablan siempre de un cielo. Entonces, sin embargo, solo lo hablas ahí y de manera muy, ay, mejor, o sea, sí lo entiendo y sí lo vivo, o más bien, sí lo entiendo y sí lo sé, pero no lo vivo así. No vivo para vivir bien, para morir mejor. Porque sí, yo creo que parte de la planeación, y qué bueno, que de veras este tema a mí me gusta mucho el qué pasa cuando mis papás se envejecen. Y entonces, ¿ahora qué? O sea, ¿qué hago con él? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi todo? Bueno, tus papás son personas independientes hasta que de plano ya no lo sean, pero por alguna razón real. No porque a ti te entre el miedo a que se caiga, a que se enferme. No, 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 no tomes eso, no comas eso, no, no sé qué. No, no bajes por esas O las escaleras. culpas, ¿no? Ya no También manejes. las culpas son, Y si me por ahí imagino que de en tu libro repente lo lo tratas. dejas y se comió algo y le hizo daño y, no sé, vomitó, lo que sea, te sientes culpable, güey, es normal. Entonces es parte de estar viviendo y parte de experimentar cosas. Pues deja que las haga también. O sea, ¿en qué momento decide uno por alguien más? Ya no digo por tus papás, sino por alguien más. Ese complejo de cuidadores, de decir, para que me dure más mi papá, entonces lo voy a tener con una burbujita para que no le pase nada. Y no voy a dejar ni que cocine, ni que camine, ni que maneje, ni que salga solo, ni nada. ¿Para qué? Ahora, también es una cosa de dos, ¿no? El del complejo de cuidador y el que se deja cuidar, porque también hay viejos muy dignos Luego que, a veces no se suéltame, dejan, suéltame, suéltame, güey, yo hijo voy de a la... salir ya. Te va a llevar el diablo Que se por grosero, niegan, suéltame. que se niegan a aceptar su situación de alguna No, manera. no, no, al Se revés, quieren mantener que se independientes. rebelan contra el complejo de cuidador del hijo. Porque sí también se requiere, el complejo de cuidador del hijo va a hacer que se vuelva su cuidador y a lo mejor por muchísimos años y todo, pero eso requiere también que la señora de 60 años de la que estabas hablando se deje y viva como si fuese incapacitada. Y ella o sea, es una simbiosis, se requieren dos personas para que eso pase, ¿no? Por eso te decía la terapia, Yolanda. Y ahorita sí quiero que me lo expliques bien. Si la porque dejas está la hablar. señora de 60 años, la que nos contabas ahorita. Debería de ir a terapia contigo. No porque atiendo a su hija. Bueno, las dos. Bueno, o por darle un colega o algo, porque a lo mejor la señora, pues sí, o por darle gusto a la hija, porque también esa parte no la entiendo. Si se deja es por darle gusto a la hija, si se deja es porque de veras está más cómoda, si se deja es porque la hija y ella tienen un acercamiento y un vínculo que a lo mejor no tuvieron durante todos los años anteriores. O sea, ¿qué es lo que pasa? Mira, todas estas cosas se construyen muchos años antes, ¿no? A ver, los voy a poner en situación, no de este caso, en una situación normal. Una persona de mi edad, 60 años. Cuando yo estudié en la universidad, no había computadoras. ¿Me explico? No usé computadora en la universidad, no existían. No existían los celulares, no existían. Entonces van a decir, bueno, esta que escribía con cincel en la piedra o qué. No, son 60 años. Entonces, ubiquen cómo una persona de 60 años si te vuelves como analfabeta digital, ¿no? Hacíamos cheques, transferencias, no, hombre, en ningún negocio se hacían cheques. Los tratos se cerraban cuando yo empecé a trabajar con un apretón de manos, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado hasta ahora? ¿Qué pasó con la pandemia? Que todos los analfabetas digitales nos tuvimos que aventar a aprender, ¿no? Pero yo hace 5 años, tenía yo 55, pero avienta a un viejo de 80 y tantos a la tecnología. A que lea, ya no se usan los tokens, ¿no? Pero Sí, sí. había token, el tamaño de la letra del Lo tenías en token. el llavero. A ver, Sí. ni con lupa la veías. Entonces, el grado de dependencia depende de tu funcionalidad. Hay dos medidas, ¿no? Las actividades básicas de la vida diaria
que es comer, bañarte, vestirte, ¿no? Moverte. Moverte. Ir al baño. Y las instrumentales, que ahí es donde empieza la dependencia primero. Pero muchas de esas dependencias instrumentales no son generadas por la incapacidad de la persona, sino por el entorno. Yo los invito a que saquen un billete de 100, de 20, de 500, son igualitos. Entonces, El de 20 y el de 200 se parecen mucho. el de 200 y el de 50 y el de 20 de antes son igualitos. Entonces, no es que las personas sean taradas, ¿no? Y los hijos decían, es que confunde los billetes. A ver, mi hijo, yo en muchas capacitaciones a los lentes les pongo vaselina. Así es cuando tienes una catarata, más o menos. Distíngueme un billete. Claro. ¿Verdad que no eres tú? Si hay un bache en la calle y te caes, ¿verdad que no eres tú el incompetente? Salvo en casos como mi mamá, que le dices, ponte unos lentes de tu graduación y te dice, no veo bien con estos. Se niega. Se niega. No, bueno, ya. Mejor no se lo tienes que decir tú. Hay que buscarle las formas. Pero la dependencia es eso, ¿no? Entonces, normalmente los papás empiezan a perder esa autonomía por cuestiones instrumentales. A ver, decimos, deja el coche, ya no puedes manejar, vas a matar a alguien, no sé qué. ¿Y tú vas a venir por mí y me vas a llevar? ¿Tú me vas a poner un chofer y me lo vas a pagar? ¿Tú? Yo los invito a que se suban al transporte público, a la estación de Metro Polanco, cuando se descomponen las escaleras eléctricas. Pues te infartas a la mitad. Entonces, es que mi mamá no quiere dejar el coche. Mijo, pues ¿cómo quieres que lo deje? Le quitas su libertad. ¿Por qué no? Y eso lo trato en el libro. Empiezas a acompañarla en el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo. Pero no nos damos cuenta, o cuando los mensos de mis hijos me dicen, ay, mamá, tendrías que... Digo, a ver, vamos. Yo a ti te enseñé a andar en bicicleta y te recogí 37 veces que te caías y si te hubiera volteado los ojos como tú me los volteas, como maquinita de Las Vegas de jamás te hubieras abrochado las agujetas, ni hubieras andado en bicicleta, ni nada. Te seguirías haciendo pipí en los calzones. Exactamente. Ahora me vas a tener que explicar las veces que necesite, hasta que lo sepa hacer yo sola. Y entonces ya no te voy a dar ni lata. Ahí te refieres a la Por parte ejemplo. digital, Digital, sí, que claro. particularmente es lo que exige esta época moderna, ¿no? Pues dime cómo le haces. Ay, pues que pida un Uber. A ver, hijo, Esa la vivo todo el tiempo. Sí. baja la aplicación, va a llegar, me lo canceló, llega tarde. A los 80 años tú sola en la calle con esta Claro. lluvia, ¿verdad que no está tan fácil? O sea, no podemos ver a nuestros viejos con ojos de hoy. Tenemos que verlos desde sus ojos. Haz una transferencia. Ya se me olvidó la clave para abrir la Ya no sé entrar a mi computadora. cuenta de banco. Yo conozco puedo entrar a mi gente banca que móvil. muy joven sufre, que si pierde la clave no puede entrar. Y eso es muy constante. Sí, sí, sí. Por Gente muy supuesto. cercana. A ver, ahora, ¿cómo podemos empezar entonces a ordenar todo lo que estamos conversando hoy? Porque está interesantísimo, ¿no? Nos hacemos viejos, pero al mismo tiempo nuestros padres están envejeciendo. Hablas de la capacitación, de acompañarlos. Más allá de ayudarlos, es a mantenerlos independientes la mayor cantidad de tiempo posible. Es algo así, ¿no? Y todo pasa por la digitalización de su entorno, por así decirlo. Hago un paréntesis. ¿Es más fácil envejecer ahorita en esta época o en el pasado? ¿Cómo lo ves? A ver, si naciste en los 80s, 90s, es más fácil que empieces el proceso. Porque ya eres Te digital. va a ser más fácil envejecer. Sí. A los que nacieron en los 30s, pues está terrible, ¿no? Oye, pero sin embargo, eso sí desde el punto de vista de habilidades tecnológicas, pero volviendo al edadismo, hace muchos años los viejos eran muchísimo más respetados de lo que son hoy. Sí, porque se morían antes. Te morías a los 60, 65 años, entonces tus hijos te cuidaban un periodo muy breve de tiempo. Pero ahora si tienes un padre que vas a tener que cuidar 10, 15, 20 años, ya no te caen tan bien tus papás. Y eso entra un poco en la parte de la culpa que decías, ¿no? Ya. Por ejemplo, en los cuidadores,
por supuesto, si yo estoy cuidando a una persona, y lo voy a hablar en femenino porque el Alzheimer es más frecuente en mujeres, pero si llevo cuidando 15 años a una persona que se ha ido deteriorando, además del duelo que tengo que pasar, porque esa señora ya no es mi mamá, ¿no? Esa señora tiene la forma de mi mamá, pero me dejó de reconocer. Entonces es súper doloroso acompañar demencias. Sí hay momentos en los que dices, Dios mío, ya que esto acabe. O Claro, universo. Hágase tu voluntad. Sí, ya, que deje de en los sufrir bueyes de mi ella. compadre. Que deje de sufrir ella, pero también yo. Eso es muy normal. Pero si lo dices en voz alta, ay, pero qué mala hija eres. Claro. No, no eres mala hija. Es normal, todos lo sentimos. Pero no es que, a ver, no es un deseo de que se muera porque ya no. No, se llama cansancio, se llama el desgaste. Y decías, a ver, ¿cómo poner orden? Yo creo que para hablar de envejecimiento hay que estudiarlo, hay que saber qué es envejecer, qué es lo que pasa. Por ejemplo, a los 30 años, las capacidades cerebrales ya empiezan a mermar. 30 años, ¿sí? O sea, no empiezan a caer, pero ya no empiezan, no siguen subiendo, ¿no? A los 40 la vista, a los 50 te vuelves más lento, a los 60 ya no oyes tan bien. Eso es normal, es un envejecimiento normal. Hay que cuidarnos, hay que hacer ejercicios. Por ejemplo, las funciones cognitivas superiores, se ha visto en las investigaciones más recientes que si tú haces ejercicio, entiéndase, no de alto rendimiento, no correr maratones, caminar. Porque si haces maratones, muy probablemente tus rodillas para la vejez ya van a estar muy amoladas, ¿no? Se desgastó el cuerpo. Pero caminar, eso nos va a mantener con una mejor salud. Tener amigos selectos, pero tener amigos, eso ayuda a la convivencia. Tener proyectos, pero ¿cómo voy a tener proyectos? En alguna ocasión, en una entrevista, me habló al aire una persona que tenía 5 años sin poder bajar de su departamento porque la sobrina lo había recibido, no había elevador y era minusválido. ¿Cómo baja? ¿Cómo sube? ¿Quién lo ayuda? Todas las realidades son diferentes, ¿no? Por supuesto. Entonces, podemos hablar de generalidades, sí, pero yo hay veces que me siento como muy culpable porque hablo desde el privilegio, Desde luego. ¿no? Pero lo que hay en general en México es una gran bendición o suerte en la vida que seamos tan afables y tan familiares, porque si no, ¿quién cuidaría de todas esas personas? Por eso está en boga ahorita el Sistema Nacional de Cuidados, para que haya estos apoyos, ¿no? Todo eso hay que hablarlo, pero hay que entender qué es envejecer, de manera sana o de manera enferma, porque ahí es cuando uno puede tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un coma inducido y qué es una muerte cerebral? Hay que saber qué es eso para tomar decisiones, no es lo mismo. No es lo mismo que te pongan un marcapasos a los 70 años que a los 90. Claro. ¿No? ¿Qué se le quiere lograr? La medicina y lo social deberíamos de estar mucho más de acuerdo porque se está alargando la vida Sin instructivo. exactamente, sin instructivo y sin una sociedad empática o sensible a estos temas. Si tú tuvieras el poder de decisión de cambiar este problema, ¿por dónde empezarías? ¿Cómo se solventaría esta, por lo que entiendo, falta de información sobre todo, ¿no? Nos hicimos viejos de pronto, no hay instructivo, no hay una plataforma, nadie está hablando de esto, no hay cuidados específicos, tu etapa más larga de la vida incluso la vives con suerte cuidado, pero ¿qué tal aquel que no está cuidado? ¿Cómo se atiende este caso? Ay, mira, cada vez, ya desde hace varios años, el ser viejo se puso de moda, ¿no? Entonces empezaron a surgir asociaciones y escuelas y todo hablaba de viejos porque había mucho dinero para ese grupo etario, porque se puso de moda. Pero no
hablando de las verdaderas necesidades a profundidad. Hace poco me invitaron a la Feria del Adulto Mayor. ¿Y qué productos había en la Feria del Adulto Mayor? Sillas de ruedas, zapatos ortopédicos, Pañales. funerarias, pañales, ¿no? Nada más lejos de la realidad actual. Pastillas azules. Por ejemplo, Sí, sí, sí. ¿no? Laboratorios. La sociedad ve, y vuelvo a la primera pregunta, al envejecimiento como una tragedia. O sea, Exacto. llegar ahí dices, qué horrible es llegar a viejo. Porque el ser viejo no es eso. ¿A poco tú crees que a la gente de 80 años se le antoja tomarse un vinito? Claro, por Que se supuesto. lo tomen. Por supuesto, pero hay Yo que lo voy a hacer. hablar, Sí. ¿no? Hoy. Hay que cambiar la mentalidad del edadismo por esto de que las personas viejas siguen siendo personas y siguen teniendo. Entonces, ¿qué haría yo? Hablar de envejecimiento ya se habla demasiado. Hablar realmente de lo que es el envejecimiento. Porque aunque no lo crean las personas en zonas rurales, muchas veces tienen envejecimientos mucho más felices que las zonas urbanas. Aquí hay mucha más soledad que en las zonas rurales. Entonces, no es cuestión económica nada más. Es cuestión más de accesibilidad de este hombre que lleva en el cuarto piso no sé cuántos años, de esta persona que no puede cruzar una calle. A ver, crúzate una calle con andadera como Insurgentes, Claro. donde hay vuelta a la derecha, pero además cruzas el metrobús, pero subes la escalera. A ver quién es el valiente. Estamos generando dependencia de nuestros viejos nosotros, no tanto ellos, o sea, el entorno. Entonces, si yo pidiera algo sería eso. Una empatía, ¿no? Para con los viejos. ¿Eres optimista con respecto a esa empatía? ¿Crees que viene pronto? ¿Crees que...? Porque pareciera que el problema, lejos de solucionarse, se está agravando porque no es que nos estamos haciendo más jóvenes, todos nos estamos haciendo más viejos, ¿no? Sí, lo que en Europa costó 400 años envejecer, en América Latina está costando 100 años. O sea, ya estamos con los dedos en la puerta. No hay, o sea, ya lo que se está haciendo son como paliativos. Tenemos que hablar del tema, foros como el de ustedes, importantísimos, la aplicación fundamental, pero esa aplicación hay que hacérsela llegar a estos sectores, ¿no? El gran problema va a ser las generaciones futuras que no van a tener hijos que los cuiden, porque el dinero de los gobiernos no va a alcanzar para brindar cuidados. Ahorita el prepararse como cuidador es un hit porque sobra trabajo, faltan cuidadores bien preparados. Eso es importante. Profesionalizados y bien O preparados. sea, como emprendimiento lo ves como una gran oportunidad, el cuidar personas adultas mayores. Claro, claro. Pero, ¿qué va a pasar? Profesionalizar la... Profesionalizar, pero en serio, ¿no? Porque muchas personas creen que con la buena voluntad, aprendiendo a cambiar pañales, ya son cuidadores. No, no, señor. Se tiene que hablar desde una ética del cuidado, una deontología del cuidado, hasta hacer una planeación de toda una semana de cuidado, hasta saber si lo que le está pasando a la persona es normal o no, aunque no eres enfermero, pero si hay algo que lo puedas avisar. O sea, profesionalizar en serio. Sí, hasta psicológicamente. La parte legal, financiera. fundamental. Sí, Claro, que el sí. cuidador sepa qué hacer en todos los aspectos de la vida del que está cuidando. Claro, No ya. nada más que sea, ay, yo cuidaba a 2 viejitos ansias, ya sé cómo hacerle. Y si tose, pues ¿No? tosió, no importa. Y Está le doy bien. una aspirinita. Sí, Y le doy si una- tiene si tiene hemofilia, otra cosa, sí. se te muere. O sea, va mucho más allá. Le voy a quitar la tele hoy al señor porque se portó mal. Sí. Uy, el maltrato. Muchísimo. Muchísimo maltrato, de verdad, muchísimo. Muchísimo. Y el peor, aquí con los abogados, es el despojo patrimonial, por ejemplo. Bueno, eso que estás diciendo lo hablamos mucho cuando tocamos el tema de la necesidad de tener un testamento, porque el despojo patrimonial se da en la mayor parte de las veces por la falta de testamento, porque si yo sé que por sucesión legítima el inmueble me toca a mí, ya no tengo por qué tenerle ningún tipo de cuidado de atención al viejo.
Sin embargo, si el viejo se va y tuviera la posibilidad de hacer su testamento en donde Se me lo puede deja meter, sacar o dejárselo a alguien más o algo así, pues a lo mejor me la pienso 2 veces antes de un despojo, ¿no? Claro. Pero incluso a veces ni lo dejan que vaya Hasta a por hacer. conveniencia, lo quiero decir, no que esté bien, pero por lo menos hasta por conveniencia. Ya, yo siempre le digo a mis viejos, si no los quieren por amor, que los quieran por interés. Claro. En vida no les den nada, Nada. nada. Que los quieran, aunque sea por interés, que los procuren. Y no sé si entra en despojo patrimonial, pero ay, ma, me prestas tus aretitos y ya no se los devuelves. Por Y supuesto el que reloj es despojo. ¿Y cuántos de robo. esos vemos diario? Tu La coche, confianza. oye, La pues pensión. tu coche ya se acabó. La pensión, la tarjeta de donde les ponen su pensión, ¿no? En uno de los asilos en los que colaboraba, llegaba toda la familia, el único requisito, porque era de beneficencia, era la tarjeta. Y decían, ay, estas que se quedan con la tarjeta para vaciarse. Decían, no, porque es el único día al mes que los vienen a ver. No para darles nada, sino Por para la tarjeta. vaciárselas. Pero por lo menos tenían que ver a sus viejos, ¿no? Entonces, o sea, el problema es brutal, hay que hablarlo, pero la mayoría de los viejos son felices. Pero sí, por un lado, los viejos tienen que estar informados de cuáles son sus derechos y de qué opciones tienen, y la familia también cuáles son sus obligaciones, ¿no? Porque no pueden abandonar así. La familia tiene una obligación, decías, negro, con los adultos mayores, ¿o no? No, la familia per se no, los hijos con los padres. O sea, la familia en descendencia directa Ujú. tiene una Línea obligación recta. legal Sí. que es, No me la sé, no la recuerdo de memoria, pero hay una obligación legal de darle vamos a alimentos. hablarle a un abogado que sí sepa, Darle alimentos. darle alimentos, Alimentos en todo el sentido amplio de la palabra. ¿ok? Alimentos es Sustento. correcto. Casa, vestido y sustento. No, y lo que necesite, y medicinas, y salud, y O sea, legalmente estás obligado. lo mismo a lo que estás obligado tú con tus hijos. Lo mismo para arriba. O sea, Lo mismo. lo que está peor es estar en medio. Vamos a buscar hablar en un episodio nada más de eso porque creo que está tremendamente Creo que interesante. no, o sea, es un tema, vaya, que sacáramos el Código Civil lo podemos agotar en 5 minutos, pero sí No, es pero más o vale menos la así. pena traerlo a la mesa porque casualmente nuestra audiencia está en esa edad de o empieza a cuidar o ya necesita cuidados. Entonces, que te hayan escuchado creo que va a significar muchísimo. Si quisieran continuar esa conversación contigo, ¿dónde pueden encontrar información de Yolanda? Pues mira, está mi libro que se llama ¿Qué hago? Mis padres están envejeciendo? Donde doy respuesta a las preguntas más frecuentes que me hice yo, que me hacen mis pacientes y que me hacen mis viejos, ¿no? ¿En dónde compran tu libro? En cualquier lado. Lo publica Hachette, en cualquier... O en Amazon lo pueden pedir, o en Amazon, Mercado Libre, o lo que sea. Sí, búsquenme como Yolanda Burgos. ¿Y se llama el libro? ¿Qué hago? Mis padres están envejeciendo. Perfecto. En Facebook y en Instagram, que son las redes propias de mi edad, como Yolanda Burgos, Muy bien. y por WhatsApp. ¿Quieren que los dé? Sí, si quieres, que te busquen ahí, que te estén 55. hostigando, porque tenemos Ok. millones de seguidores que por lo menos te van a escribir 1000. Sí, por WhatsApp, porque no contesto. Muy O sea, si es teléfono, no contesto. 55 10 64 0364. Y tengo una página que se llama www.cuidandote.com.mx y es para Mira, muy cuidadores. buen dominio, ¿eh? Sí, todos esos datos los vamos a poner en la descripción, precisamente para que lo tengan un poco más presente. Y agradecemos muchísimo que hayas venido a contar tu historia aquí con nosotros. ¿No trajiste un libro hoy? Qué pasado. No, Se lo no, no. mandamos para que nos lo firme. Sí. No, No, una disculpa, pero no. 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 Perdona, No, pues, No, disculpa a bueno, nosotros, sí. luego lo voy a pedir. No, pero a muchas pedir. gracias, ¿eh? No, Te lo quedaste tú, eso fue lo que Gracias a pasó. ustedes. Está bien, gracias, Yolanda. Señores, gracias por acompañarnos en este episodio increíble de Antes de Morir y nos vemos en una nueva oportunidad.